Todos iban a empadronarse, cada uno en su ciudad. También José, desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, se dirigió a la ciudad de David, llamada Belén. Tenía que empadronarse él, junto con María, su esposa, que estaba encinta. Habían decretado establecer un censo y todos estaban obligados a presentarse en el tiempo indicado. Según la costumbre, cada ciudadano tenía que desplazarse a su lugar de origen. La orden se cumplía sin mucho entusiasmo, porque en estas circunstancias, en el mejor de los casos, había que pagar nuevos impuestos. José y María se pusieron en camino. Probablemente se unirían a una caravana que iba de Nazaret a Nablus, de Nablus a Jerusalén y finalmente a Belén, 9 kilómetros al sur de la ciudad santa. Sucedió lo que los dos temían y que los evangelios nos transmiten: la imposibilidad de encontrar alojamiento. Tuvieron que aceptar un lugar poco confortable para pasar la noche: el nacimiento del niño. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, un vástago brotará de sus raíces. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. En la gruta continuamente se suceden las celebraciones religiosas. Los peregrinos se recogen en oración, se arrodillan en el lugar del nacimiento, a veces sacan una foto de recuerdo de esa visita tan largamente esperada y que se quema en pocos segundos. Dos escaleras angostas, situadas en el coro de la Basílica de la Natividad, llevan a un pequeño lugar. Hoy casi todo está revestido de mármol, mosaicos, ornamentos. El lugar, más allá de los adornos, es pobrísimo. Una estrella de plata indica el lugar exacto en el que, según una antigua tradición, María dio a luz. El letrero en latín es sencillo: aquí, de la Virgen María, nació Jesucristo. Con el nacimiento de Jesús se hace realidad el anuncio del ángel que María acogió desde el primer momento y proclamó con alegría en presencia de Isabel, esposa de Zacarías. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde entonces la pregunta ¿quién es Jesús? No es solo un problema de búsqueda histórica o de objetividad científica. Se convierte en una cuestión de fe. Ocho siglos antes, un judío de nombre Miqueas, originario de Moreset, pequeña ciudad al oeste de Hebrón, misteriosamente había profetizado: En cuanto a ti, Belén de Efratá, la más pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser soberano de Israel.
Las catacumbas de Priscila en Roma se extienden bajo tierra todo a lo largo del trazado de la Vía Salaria. Es un recorrido tortuoso, a veces accidentado. En las distintas estancias conectamos con ambientes en los que las sombras del pasado nos hablan de una fe ya vivida y celebrada. El fresco representa una mujer con un niño. Es un tema que aparecerá infinidad de veces. Es el testimonio más antiguo que llega hasta nosotros acerca de la maternidad de María. Un nacimiento se presenta como el acontecimiento central de la historia. La existencia de un niño señala dos épocas, antes de él y después de él. Luego, el acontecer de su vida parece perderse en el tiempo. Belén se hace recuerdo, Nazaret, presencia cotidiana. Un incesante ir y venir de peregrinos se dirige o regresa del santuario de la Anunciación y visita la antigua sinagoga y la fuente de la Virgen. Lo antiguo y lo moderno conviven. La arquitectura reciente se mezcla con lo poco que queda del pequeño pueblo de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. Se sigue respirando la presencia indeleble de los años vividos por María y José. La misteriosa visita que iba a cambiar la existencia de una joven mujer. La tierra desde la que un Galileo de nombre Jesús saldría para bautizar y ser bautizado. Nazaret es hoy un municipio árabe con una población mixta de cristianos y musulmanes. Reside allí el obispo latino, vicario del patriarca de Jerusalén. Las comunidades religiosas se afanan por tener allí una casa. José y María acababan de llegar al pueblo, a Nazaret. Jesús estaba con ellos. María recordaba: La Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Entre las paredes de aquella pobre casa, las palabras del profeta Isaías se hicieron de pronto claras. La turbación, las preguntas, aquella presencia inesperada, el anuncio de la concepción de un niño que será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dan lugar a respuestas precisas que no se hacen esperar. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El camino de Belén a Jerusalén es corto. Pasando los muros, entraron a la ciudad por uno de sus muchos accesos, tal vez la puerta del valle, o la de las ovejas, o la de Efraín. El templo no estaba muy lejos, pero el ir y venir de la gente y el laberinto de los callejones hacía difícil caminar rápido. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, repetía José. Los ritos se desarrollaron según la costumbre. El día octavo será circuncidado el prepucio del niño. Circuncidaréis la carne de vuestros prepucios, y esa será la señal de mi alianza con vosotros, dijo Dios a Abraham. Y en cuanto a la mujer, cumplidos los días de su purificación, presentará ante el sacerdote un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una paloma como sacrificio de expiación. Más tarde, las extrañas palabras del viejo Simeón, a la salida, en la explanada del templo, mientras tenía en sus brazos al niño. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel.